tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de su serie de Facebook. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar cómo pueden cerrar sesión en otros dispositivos. ¿Y cuándo sería útil esta opción? Me refiero a las situaciones en las que probablemente ustedes hayan utilizado una computadora ajena, ya sea en una cabina de internet, en el trabajo, en la casa de un amigo, en el colegio, universidad. Si ustedes han iniciado sesión en una de esas computadoras, seguramente en alguna ocasión habrán estado con la inquietud de no saber si han cerrado sesión o no. Sepan que esto tiene una solución muy simple y que no es necesario volver a esa computadora para cerrar sesión. Ustedes pueden hacerlo desde la comodidad de su computadora, desde su laptop o incluso desde su celular. Entonces vamos a ver cómo se hace. Para eso, nuevamente tenemos que irnos a la opción de cuenta en la parte superior derecha y aquí vamos a seleccionar la opción que dice configuración y privacidad. Desde acá vamos a hacer clic en donde dice registro de actividad y luego vamos a bajar un poquito hasta donde dice sesiones activas. Ok, vamos a hacer un clic acá y desde aquí vamos a poder controlar las sesiones activas que tenemos en nuestra cuenta de Facebook. Como pueden ver, tengo 2, 4, 6, 8 sesiones activas utilizando mi cuenta de Facebook, ya sea en mi celular, en mi computadora o en mi laptop. Y estas sesiones incluyen tanto a Facebook como a Messenger. De acuerdo, podemos ver la fecha en que hemos iniciado sesión, incluso la hora y un poco de información adicional. Este es uno de los lugares que podemos visitar para ver dónde tenemos sesiones activas, es decir, donde nuestra cuenta todavía no se ha cerrado. Otro lugar que podemos visitar para ver nuestros dispositivos lo vamos a encontrar yendo nuevamente a cuenta, configuración y privacidad, accesos directos. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y desde acá vamos a venir a donde dice protección de la cuenta, de acuerdo a esta segunda categoría, esta segunda sección, y vamos a hacer un clic en donde dice recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos. Hacemos un clic acá y de esta manera vamos a entrar en esta página donde vamos a poder ver de una manera un poquito más clara los dispositivos en donde hemos iniciado sesión. De acuerdo, como pueden observar, tengo mi cuenta abierta que está activa ahora en este dispositivo, en esta PC Windows y en el navegador Edge, Microsoft Edge, ¿ok? ¿Desde dónde? Desde Rioja, Perú, y aquí pueden ver información sobre la IP, la dirección de mi computadora. Además de esto, pues vamos a encontrar la información de nuestros teléfonos celulares y de otras computadoras en las que hayamos iniciado sesión. Ahora, si no reconocemos uno de estos dispositivos, una de estas fechas, una de estas ciudades, como en el caso de aquí, Piura, Perú, no tengo idea de por qué hice Piura, Perú. Yo no he ido a Piura últimamente. Probablemente sea un error, pero para estar seguros, voy a cerrar sesión de acá. Ok, hacemos un clic en los tres puntitos y le damos a salir. ¿De acuerdo? Y así de simple ya hemos cerrado sesión desde ese dispositivo sin necesidad de entrar a ese dispositivo. Y lo mismo podemos hacer desde esta pantalla. Podemos venir acá a la parte derecha donde están los tres puntitos. Si le doy clic acá a la opción de salir, me va a botar de esta sesión, es decir, va a cerrar sesión desde la computadora que estoy usando ahorita. Como pueden ver, ha tardado un poquito, pero ha terminado de botarme. Para poder seguir acá tendría que iniciar sesión nuevamente. De acuerdo, y si queremos cerrar sesión desde todos los dispositivos, podemos simplemente usar la opción que encontramos acá, cerrar todas las sesiones. ¿De acuerdo? Muy bien, así de simple y así de sencillo es cerrar sesión en otros dispositivos siempre que conozcas los pasos a seguir. Ahora vamos a ver cómo se hace esto desde el teléfono. Y para eso venimos nuevamente a las opciones de cuenta en la parte superior derecha y bajamos hasta donde dice configuración y privacidad. Desde acá tenemos que hacer un toque en donde dice accesos directos de privacidad y desde aquí vamos a bajar un poquito hasta la sección donde dice tu información de Facebook. Y aquí vamos a hacer un tap en donde dice ver el registro de actividad. ¿De acuerdo? Aquí también vamos a bajar un poco hasta donde dice acciones registradas y otra actividad. Vamos a hacer un tap acá y luego vamos a hacer otro tap en donde dice sesiones activas. ¿De acuerdo? Y tal como pueden observar, tenemos aquí una pantalla más o menos similar a la que vimos en la computadora y donde simplemente haciendo tap en los tres puntitos vamos a poder salir con la opción que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Le voy a dar a salir y de esta manera la sesión en esa computadora ya está cerrada. Nadie va a poder acceder a mi cuenta desde esa computadora Windows en la que acabo de cerrar sesión. ¿De acuerdo? Así de simple, así de sencillo, ustedes pueden controlar las sesiones activas de su cuenta de Facebook. ¿Ok? Y muy bien, eso ha sido todo por este vídeo, espero les sea de utilidad. Recuerden que todavía hay mucho por decir de Facebook, así que asegúrense de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos. Por mí eso ha sido todo, nos vemos en otro tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Hasta pronto.